Mi nombre es Valeria Montes y tengo 37 años. Durante casi 7 años creí que ayudar a mi familia era una de las cosas que algún día agradecerían. Pagué sus facturas, cubrí reparaciones y mantuve a mis padres en la casa donde había crecido. Pero una mañana descubrí que mientras yo pagaba aquella casa, ellos habían decidido entregársela a mi primo. Bienvenidos a Traición y Venganza, el lugar donde las traiciones familiares salen a la luz y las personas que siempre guardaron silencio finalmente encuentran el valor para responder. Todo comenzó un jueves de octubre. Mi madre me había enviado un mensaje 2 días antes. Necesitamos que vengas. Tu padre y yo tenemos algo importante que hablar contigo. No sospeché nada. Pensé que quizá querían hablar sobre su futuro o sobre algún problema de salud. Incluso cancelé una reunión importante en mi trabajo para poder ir. Trabajaba como analista financiera en una empresa de Cincinnati. Octubre era una época complicada, pero mi familia siempre había sido mi prioridad. Tomé mi carpeta de documentos y conduje hasta Fairmont, el pueblo donde mis padres habían vivido durante más de 30 años. Llegué al despacho de abogados a las 10:20 de la mañana. En cuanto abrí la puerta de la sala de reuniones, supe que algo estaba mal. Mi madre estaba sentada junto a mi padre. Frente a ellos estaban mi tía Gloria y mi primo Sebastián. Sebastián tenía 39 años y llevaba un traje azul oscuro. Parecía preparado para celebrar algo. Yo llevaba una carpeta llena de documentos que había preparado para ayudar a mis padres. Allí tenía información sobre sus seguros, cuentas bancarias y el préstamo de la vivienda. El abogado, Esteban Ríos, me indicó que tomara asiento. Después abrió una carpeta gruesa. Mis padres habían cambiado su testamento. La casa sería para Sebastián. Los ahorros serían para Sebastián. El vehículo de mi padre sería para Sebastián. Incluso algunos objetos personales de mi madre pasarían a sus manos. Me quedé mirando al abogado esperando que hubiera algún error. Entonces llegó la última parte. Yo no recibiría nada. Mi madre apretó mi mano. No debes preocuparte, cariño, dijo. Tú tienes tu carrera. Puedes construir tu propia vida. Mi tía Gloria intervino. Sebastián tiene hijos. Necesita estabilidad. Miré a mi primo. No parecía sorprendido. Eso fue lo que más me dolió. Él ya sabía. Todos lo sabían. Todos menos yo. Recordé entonces cómo había empezado todo 7 años atrás. Sebastián había perdido su pequeño negocio y acumulado deudas. Para ayudarlo, mis padres habían pedido un préstamo usando su casa como garantía. El banco exigía una cantidad que ellos no podían pagar. Mi madre lloró frente a mí. Mi padre permaneció en silencio. Yo tenía 30 años y acababa de conseguir un ascenso. Les dije que yo cubriría los pagos hasta que las cosas mejoraran. Pensé que serían unos meses. Se convirtieron en años. Cada 15 del mes salían automáticamente $1,650 de mi cuenta bancaria. Nunca fallé. Cuando mi madre necesitó ayuda con el seguro del automóvil, también lo pagué. Cuando el techo tuvo una fuga, pagué la reparación. Cuando la calefacción dejó de funcionar durante un invierno especialmente frío, fui yo quien pagó al técnico. Nunca llevé una cuenta. Nunca les exigí recibos. Y cada vez que preguntaba por la casa, mi madre repetía lo mismo. Algún día será tuya. Aquella promesa había sido suficiente durante años. Pero ahora estaba sentada en una oficina de abogados escuchando que la casa sería de Sebastián. Sentí que algo dentro de mí se rompía. Sin embargo, no grité. No lloré. No discutí. Cerré mi carpeta. Me levanté y agradecí al abogado. Mi madre parecía confundida por mi tranquilidad. Quizá esperaba lágrimas. Quizá esperaba que suplicara. No hice ninguna de las dos cosas. Salí del edificio y caminé hasta mi automóvil. Mi padre me siguió. Parecía agotado. Cuando llegó junto a mí, tuvo que apoyarse en la puerta del coche.
Valeria, dijo en voz baja, las cosas no son exactamente como parecen. Lo miré. Entonces, ¿qué es lo que no sé? Mi padre miró hacia las ventanas del despacho. Después sacó una pequeña llave de su bolsillo. Era vieja y estaba desgastada. Es del taller, dijo. Quiero que la tengas. No entendí por qué me estaba dando aquella llave. ¿Para qué? Él respiró profundamente. Algún día vas a entenderlo. Antes de regresar al edificio, me tomó del brazo. No tomes ninguna decisión hoy. Lo vi alejarse lentamente. Me quedé dentro de mi automóvil mirando la llave sobre mi palma. No sabía qué secreto escondía aquel viejo taller. Pero por primera vez empecé a preguntarme si mi padre había estado intentando decirme algo durante años. Esa noche regresé a Cincinnati. Abrí mi computadora y entré en mi cuenta bancaria. Busqué las transferencias. Una por una. Mes tras mes. Año tras año. La cifra final apareció en la pantalla. Casi $140,000. Casi $140,000 que había entregado para mantener aquella casa. La casa que acababan de regalarle a Sebastián. Me quedé mirando la pantalla durante varios minutos. Entonces apareció el próximo pago programado. $1,650. Mi dedo se quedó sobre el botón para cancelar. Durante años había tenido miedo de presionarlo. Aquella noche entendí que ya no tenía miedo de perder la casa. Tenía miedo de seguir perdiéndome a mí misma. Y finalmente presioné cancelar. Durante los siguientes 5 días no recibí ninguna llamada de mi madre. Ni una pregunta. Ni una disculpa. Ni siquiera un mensaje para saber cómo estaba después de aquella reunión. Al principio pensé que quizá necesitaban tiempo. Después comprendí que estaban esperando que yo cediera. Siempre había sido así. Cuando surgía un problema, alguien esperaba que Valeria lo resolviera. Pero esta vez no pensaba hacerlo. El día 15 llegó y, por primera vez en casi 7 años, la cuota de la casa no salió de mi cuenta. Esperé alguna reacción. Nada. Pasaron 3 horas. Después 6. Al día siguiente tampoco ocurrió nada. Entonces entendí algo que me dolió más que el testamento. Mi familia no me extrañaba. Extrañaban mi dinero. 3 días después recibí un mensaje de mi madre. La cuota de la casa no aparece pagada. Lo leí mientras estaba en mi oficina. No decía hola. No preguntaba cómo estaba. No mencionaba la reunión con el abogado. Solo hablaba del dinero. Dejé el teléfono sobre el escritorio. Intenté concentrarme en mi trabajo, pero pocos minutos después llegó otro mensaje. Tu padre está preocupado. Después otro. No podemos permitirnos que hagas esto. Y finalmente uno que me hizo apretar los dientes. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Miré aquella frase durante varios segundos. No podía creerla. Yo había pasado casi 7 años pagando sus obligaciones. Pero ellos habían decidido que la casa sería de Sebastián. Aquella noche llamé a mi padre. Contestó después del tercer tono. No hablamos durante unos segundos. Finalmente preguntó por qué había cancelado el pago. Le respondí que después de saber que la casa no sería mía, ya no tenía sentido seguir pagando una deuda que beneficiaría a otra persona. Mi padre respiró profundamente. Me dijo que no debía pensar de esa manera. Le pregunté de qué manera debía pensar. No respondió. Entonces escuché la voz de mi madre al fondo. Ella tomó el teléfono. Cariño, dijo, no conviertas una decisión familiar en una guerra. Me quedé en silencio. Una decisión familiar. Así llamaban a excluirme de todo después de 7 años de sacrificios. Le pregunté si Sebastián iba a comenzar a pagar la cuota. Mi madre guardó silencio. Le pregunté otra vez. Nada. Entonces comprendí que nadie había hablado con él. Esperaban que yo regresara. Esperaban que mi culpa hiciera el trabajo.
No regresé. Durante las siguientes 4 semanas mantuve mi decisión. Separé las líneas telefónicas de mis padres de mi cuenta. Cancelé el seguro que pagaba por mi madre. También retiré de mi presupuesto personal el dinero que había reservado para futuras reparaciones de la casa. No lo hice por venganza. Lo hice porque necesitaba descubrir cuánto costaba realmente mi propia vida. Y por primera vez en años, empecé a ahorrar. Compré comida sin calcular cada dólar. Volví a salir a caminar después del trabajo. Incluso empecé a mirar casas pequeñas en los alrededores de Cincinnati. Era extraño. Había pasado años ayudando a mantener una casa enorme mientras yo vivía en un apartamento pequeño. Una noche estaba revisando una de esas propiedades cuando recibí una llamada de Sebastián. Contesté. No me saludó. Me dijo directamente que necesitaba hablar conmigo. Le pregunté sobre qué. Sobre la casa. Le dije que no había nada que hablar. Entonces su voz cambió. Me acusó de castigar a toda la familia. Me dijo que sus hijos no tenían culpa de lo ocurrido. Yo le pregunté por qué sus hijos tenían más derecho a la casa que yo. Hubo silencio. Después dijo algo que nunca olvidaré. Porque nuestros padres siempre dijeron que sería mía. Me quedé inmóvil. ¿Desde cuándo lo sabías? Desde hace años. Sentí un escalofrío. Todos esos años. Mientras yo pagaba. Mientras mi madre me decía que algún día la casa sería mía. Mientras yo renunciaba a mis propios planes. Sebastián ya sabía que recibiría la propiedad. Le pregunté si sabía cuánto dinero había pagado. Dijo que no. Le pregunté si alguna vez había pensado en ayudar. Dijo que no era su responsabilidad. Entonces comprendí por qué la reunión del abogado había sido tan fría. No habían tomado una decisión aquel día. Solo me habían informado de una decisión que llevaban años preparando. Le dije a Sebastián que no volvería a pagar. Él respondió que algún día me arrepentiría. Le dije que probablemente sí. Pero que prefería arrepentirme de haberme ido que arrepentirme de haberme quedado. Colgué. Esa misma noche mi tía Gloria me llamó. Su tono era mucho más amable. Me dijo que entendía que estaba dolida. Pero después empezó a hablar de responsabilidad. Me recordó que la familia debía mantenerse unida. Le pregunté si la familia también debía mantenerse unida cuando una persona pagaba y otra recibía todo. No supo qué responder. Antes de terminar la llamada me dijo algo inquietante. Tu madre ha hecho muchos sacrificios por Sebastián. Entonces pregunté. ¿Y quién ha hecho sacrificios por mí? Silencio. Nadie respondió. Colgué. Esa noche saqué la llave del taller que mi padre me había dado. La coloqué sobre la mesa. No sabía qué esperaba encontrar allí. Pero algo me decía que mi padre había guardado información que podía cambiarlo todo. 2 días después recibí una llamada de él. Me pidió que nos encontráramos en una cafetería al día siguiente. Acepté. Cuando llegué, mi padre ya estaba allí. Tenía un sobre marrón sobre la mesa. Y antes de que pudiera sentarme, me dijo algo que hizo que mi corazón comenzara a latir más rápido. Valeria, hay una parte de la historia de Sebastián que tu madre nunca te contó. Empujó el sobre hacia mí. Lo abrí lentamente. Dentro había documentos bancarios antiguos. Y en la primera página aparecía una cantidad que jamás había visto. $55,000. Debajo estaba el nombre de Sebastián. Levanté la mirada. Mi padre bajó los ojos. Y entonces entendí que los casi $140,000 que yo había descubierto aquella semana no eran ni siquiera toda la historia. Había mucho más que mi familia me había ocultado. Mi padre dejó el sobre la mesa y durante varios segundos ninguno de los dos habló. Yo seguía mirando aquel documento. $55,000. Debajo aparecía el nombre de Sebastián y una fecha de casi 4 años atrás. Le pregunté a mi padre qué significaba. Él se pasó una mano por la frente y finalmente empezó a contarme la verdad.
Después de que Sebastián perdiera su negocio, mis padres habían vuelto a sacar dinero de la casa para ayudarlo. Mi madre me había dicho que aquella deuda era la última, pero nunca me contó que habían pedido otros $55.000. Le pregunté dónde había terminado ese dinero. Mi padre respondió que una parte se había utilizado para pagar deudas de Sebastián y otra para mantener su negocio abierto unos meses más. Sentí que me faltaba el aire. Durante años había pensado que yo estaba ayudando a mis padres a pagar un único préstamo. En realidad, había estado cubriendo las consecuencias de varias decisiones que mi familia había tomado sin contarme nada. Mi padre sacó otro documento. Era un estado de cuenta. Me señaló una línea. Ahí está el problema, dijo. El préstamo no estaba únicamente a nombre de ellos. Sebastián había firmado como responsable secundario. Pero nunca había hecho un solo pago. Le pregunté por qué no me habían contado eso. Mi padre miró por la ventana. Porque tu madre decía que si te lo contábamos, ibas a dejar de ayudar. Sentí un vacío en el pecho. No había sido un simple malentendido. Había sido una decisión consciente. Me habían ocultado información porque sabían que yo pagaría mientras creyera que estaba protegiendo a mis padres. Le pregunté a mi padre si mi madre sabía que habían puesto a Sebastián como responsable. Sí. ¿Y Sebastián? También. Entonces pregunté algo que llevaba semanas evitando. ¿Sabían que iban a dejarme fuera de la herencia mientras yo seguía pagando? Mi padre tardó demasiado en responder. Finalmente dijo que sí. Me quedé completamente inmóvil. No sabía qué decir. Mi propio padre acababa de confirmar que no había sido una sorpresa. Habían aceptado mi dinero durante años sabiendo que no pensaban darme nada. Mi padre tomó mi mano. Valeria, yo quería detenerlo. Entonces, ¿por qué no lo hiciste? No respondió. Le pregunté si había intentado cambiar el testamento. Me dijo que sí. 2 veces. Pero mi madre siempre se oponía. Ella decía que Sebastián necesitaba la casa. Mi padre bajó la voz. Después dijo algo que me dejó todavía más confundida. Tu madre está repitiendo una historia que empezó mucho antes de que tú nacieras. Le pregunté qué historia. Me explicó que cuando mi abuela enfermó, mi madre había abandonado prácticamente su vida para cuidarla. Durante años había pagado medicamentos, tratamientos y cuidados. Mi tía Gloria apenas había participado. Cuando mi abuela murió, la mayor parte de sus bienes terminó en manos de Gloria. Mi madre se sintió olvidada. Según mi padre, desde entonces mi madre había desarrollado una idea extraña sobre la familia. Creía que quien más necesitaba algo debía recibirlo. Y quien podía sobrevivir sin ayuda debía sacrificarse. Escuché aquello en silencio. De repente entendí muchas cosas. Mi madre no estaba inventando aquella regla. La había heredado. Pero eso no justificaba que me la hubiera impuesto. Mi padre me dijo que estaba arrepentido. Le pregunté por qué había esperado tantos años para decirme la verdad. Me respondió que tenía miedo de perder a mi madre. Yo le dije que mientras intentaba no perderla a ella, me estaba perdiendo a mí. Él no respondió. Cuando terminó el café, me entregó una segunda llave. Esta era todavía más pequeña. Es del archivador del taller. Hay documentos que debes ver. Le pregunté qué documentos. Mi padre simplemente dijo que algún día entenderías. Salí de la cafetería con las 2 llaves en el bolsillo. Pero antes de llegar a mi automóvil, mi teléfono comenzó a sonar. Era mi madre. No contesté. Volvió a llamar. Después llegó un mensaje. Tu padre no debería estar contándote esas cosas. Me detuve. Eso significaba que ella sabía exactamente dónde estaba. Y probablemente sabía lo que acababa de descubrir. Regresé a Cincinnati y esperé hasta la noche. Después conduje hasta Fairmont. Llegué al taller poco después de las 9. La casa estaba oscura. Abrí la puerta trasera y entré. El taller olía a madera, aceite y metal.
Encendí la luz. Todo parecía igual que cuando era niña. Encontré el archivador detrás de una vieja estantería. La pequeña llave funcionó. Dentro había carpetas cuidadosamente organizadas. Abrí la primera. Documentos bancarios. Abrí la segunda. Contratos. La tercera contenía copias de comunicaciones entre el banco y mis padres. Entonces encontré algo que me hizo sentarme. Era un documento firmado por mi madre. La fecha era de apenas 3 semanas antes de aquella reunión con el abogado. Lo leí lentamente. Mi madre había solicitado una modificación de las condiciones del préstamo. Y había incluido una nota escrita a mano. Todo debía quedar resuelto antes de que Valeria descubriera la situación. Me quedé mirando aquella frase. No era una interpretación. No era una sospecha. Estaba escrito con su propia letra. Antes de que pudiera continuar, escuché un ruido afuera. Pasos. Alguien estaba caminando detrás del taller. Apagué la luz. Me quedé inmóvil. Los pasos se acercaron. Después escuché la puerta exterior abrirse. Alguien entró. Contuve la respiración. Entonces escuché la voz de Sebastián. ¿Dónde está la carpeta? Mi corazón comenzó a golpear con fuerza. No sabía que él había llegado. Tampoco sabía que estaba buscando. Pero ahora tenía una certeza. Aquellos documentos podían destruir la historia que mi familia había contado durante años. Y Sebastián estaba dispuesto a recuperarlos antes de que yo pudiera descubrir toda la verdad. Me quedé completamente quieta detrás de la estantería. La voz de Sebastián volvió a escucharse. ¿Dónde está la carpeta? No respondí. Escuché cómo movía algunas cajas y golpeaba un cajón. Parecía nervioso. Después llamó a alguien por teléfono. No encontré nada. Hubo un silencio. Luego dijo algo que me heló la sangre. Valeria estuvo aquí. Comprendí que sabía que yo había encontrado los documentos. Esperé unos segundos y saqué mi teléfono. Activé la grabadora y lo dejé sobre una caja cercana. Sebastián continuó hablando. No podemos permitir que vea todo esto. La otra persona preguntó qué pensaba hacer. Sebastián respondió que necesitaban convencer a mi madre para vender la casa rápidamente. Después mencionó una deuda de casi $70,000. Me quedé sin respiración. Aquella deuda no aparecía en ninguno de los documentos que yo conocía. Sebastián había estado ocultando otra obligación. La conversación terminó pocos minutos después. Escuché sus pasos alejándose. Esperé hasta que la puerta se cerró. Entonces salí de mi escondite. Tomé fotografías de cada documento. No quería llevarme los originales. Solo necesitaba pruebas. Cuando llegué a casa eran casi las 11 de la noche. Guardé las fotografías en 3 lugares diferentes. Después llamé a una abogada que conocía por mi trabajo. Le expliqué todo. Ella escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé, me hizo una pregunta. Valeria, ¿tus padres saben que tú has estado pagando ese préstamo? Le dije que sí. ¿Tienes comprobantes? Sí. ¿Tienes mensajes donde tu madre te haya pedido ayuda? También. Entonces dijo algo que nunca olvidaré. No vuelvas a pagar nada hasta que revisemos todos los documentos. Al día siguiente llevé a su oficina mis estados bancarios, mensajes y fotografías. Pasamos casi 3 horas revisándolo todo. La conclusión fue mucho peor de lo que esperaba. Mis padres habían refinanciado la vivienda 2 veces. La primera vez para ayudar a Sebastián. La segunda vez para cubrir deudas relacionadas con su negocio. Yo había estado pagando ambas obligaciones sin saberlo. Pero había algo todavía más grave. La última modificación del préstamo había sido firmada poco antes de la reunión con el abogado. Mi madre había intentado transferir una parte de la propiedad a Sebastián mientras la deuda seguía activa. La abogada me explicó que aquello podía generar problemas legales. No me prometió una victoria.
Solo me dijo que ahora tenía algo que antes no tenía. Pruebas. Esa tarde recibí una llamada de mi madre. Contesté. Su voz estaba temblando. Me preguntó dónde había estado la noche anterior. Le dije que en el taller. Hubo un silencio largo. Después preguntó si había encontrado algo. No respondí. Ella empezó a llorar. Dijo que todo lo había hecho por la familia. Le pregunté por qué había escrito que todo debía quedar resuelto antes de que yo descubriera la situación. No dijo nada. Entonces escuché una frase que confirmó mis sospechas. Porque sabía que si descubrías la verdad, dejarías de ayudarnos. Sentí una mezcla de tristeza y rabia. Le dije que ya había dejado de ayudar. Mi madre me pidió otra oportunidad. Le pregunté qué significaba para ella una oportunidad. Dijo que quería que pagara los atrasos mientras ella solucionaba el resto. Me reí sin querer. Después de todo aquello, todavía quería que yo pagara. Le dije que no. Mi madre cambió de tono. Me acusó de querer destruir a la familia. Le respondí que la familia se había destruido cuando decidieron utilizar mi sacrificio como una obligación. Colgué. Esa misma noche recibí un mensaje de Sebastián. Decía que si no pagaba, mis padres perderían la casa. Debajo añadió una fotografía. Era una imagen de mi padre sentado solo en el taller. El mensaje decía que él no soportaría perder su hogar. Me quedé mirando la fotografía. Sebastián estaba intentando usar a mi padre para manipularme. Pero esta vez no funcionó. Guardé la imagen. La envié a mi abogada. Después llegó otro mensaje. Esta vez de mi padre. No decía mucho. Solo escribió que necesitaba verme. Fui al hospital donde estaba recibiendo tratamiento. Cuando entré en su habitación, parecía agotado. Me pidió que cerrara la puerta. Luego me dijo algo que nunca había imaginado escuchar. Tu madre y Sebastián no solo quieren la casa. Quieren esconder lo que hicieron con el dinero. Me entregó un pequeño sobre. Dentro había una copia de un contrato. Reconocí inmediatamente la firma de Sebastián. Pero el nombre que aparecía debajo me sorprendió. Era el de mi madre. Mi padre me explicó que años atrás habían firmado un acuerdo privado. Sebastián se comprometía a devolver todo el dinero que había recibido. Nunca pagó. Y mis padres habían ocultado ese documento porque temían que la familia se dividiera. Yo le pregunté por qué me lo daba ahora. Me miró directamente. Porque ya no quiero que mueras pagando por nuestros errores. Sentí que los ojos se me llenaban de lágrimas. Tomé su mano. Por primera vez en años, ninguno de los dos intentó proteger a mi madre de la verdad. Antes de salir, mi padre me llamó. Valeria. Me detuve. No dejes que te convenzan de que eres cruel por proteger tu propia vida. Salí del hospital con el sobre contra mi pecho. Pero al llegar a mi automóvil encontré algo debajo del limpiaparabrisas. Era una carta. No tenía remitente. La abrí. Solo contenía una frase. Si entregas esos documentos a la abogada, todos caeremos. Miré alrededor del estacionamiento. No vi a nadie. Guardé la carta. Y por primera vez comprendí que aquello ya no era una discusión familiar. Alguien estaba intentando detenerme. Y yo estaba a punto de descubrir exactamente hasta dónde estaban dispuestos a llegar para proteger su secreto. La carta seguía en mi mano cuando regresé a casa. La frase no dejaba de repetirse en mi cabeza. Si entregas esos documentos a la abogada, todos caeremos. No sabía quién la había dejado en mi automóvil, pero ya no tenía dudas de que alguien estaba desesperado. Guardé la carta junto con las demás pruebas. A la mañana siguiente fui directamente a la oficina de mi abogada. Le entregué la carta y le expliqué lo ocurrido en el hospital. Ella la leyó 2 veces. Después levantó la mirada. Ahora tenemos que actuar con mucho cuidado. Durante los días siguientes, mi abogada revisó cada documento. Los comprobantes de mis pagos. Los contratos.
Las modificaciones del préstamo. El acuerdo firmado por Sebastián. Y las notas que mi madre había dejado en los documentos bancarios. Poco a poco, la historia comenzó a reconstruirse. Sebastián había recibido mucho más dinero del que mi familia me había contado. También había utilizado parte de ese dinero para cubrir deudas personales. Mi madre lo sabía. Mi tía Gloria también. Lo más sorprendente era que mi padre había intentado detenerlo años atrás. Pero había cedido cada vez que mi madre le decía que la familia no podía dividirse. La verdadera división ya había ocurrido. Solo que yo había sido la última en descubrirla. Una semana después, recibí una llamada de mi tía. Me pidió que fuera a su casa. Acepté porque quería escuchar lo que tenía que decir. Cuando llegué, estaba sola. No había rastro de Sebastián. Gloria parecía diferente. Ya no tenía aquella seguridad con la que me había hablado en el despacho del abogado. Se sentó frente a mí y comenzó a llorar. Me dijo que había cometido un error. Yo le pregunté qué error. Ella respondió que había ayudado a mi madre a ocultar una cuenta. Sentí que el corazón me golpeaba con fuerza. ¿Qué cuenta? Gloria sacó un documento. Era una cuenta bancaria que había sido utilizada para recibir dinero relacionado con la venta de un vehículo de Sebastián. Ese dinero debía haber sido destinado al préstamo de la casa. Pero nunca llegó al banco. Pregunté cuánto había sido. Gloria respondió que casi $30.000. Me quedé callada. Entonces entendí por qué la deuda había crecido tanto. Habían tenido dinero para pagar. Simplemente lo habían utilizado en otra cosa. Mi tía me pidió que no la involucrara. Le dije que yo no había creado aquella situación. Ella bajó la cabeza. Antes de irme, me dijo algo que me hizo detenerme. Tu madre siempre pensó que tú volverías. Siempre. Salí de su casa sin responder. Esa misma tarde mi abogada presentó los documentos necesarios para proteger mis intereses. No buscábamos destruir a nadie. Solo queríamos impedir que siguieran utilizando mi dinero y mi nombre. 2 días después el banco envió una notificación formal. El préstamo estaba en situación crítica. La casa podía entrar en proceso de ejecución si no se cubrían los atrasos. Mi madre me llamó llorando. Esta vez no habló de Sebastián. Habló de mi padre. Dijo que él estaba peor. Me pidió que pagara solo una parte. Le respondí que ya no podía hacerlo. Entonces dijo algo que me sorprendió. Tu padre quiere hablar contigo. Acepté. Fui al hospital esa misma noche. Mi padre estaba despierto. Parecía cansado, pero consciente. Me senté junto a su cama. No hablamos durante varios minutos. Finalmente me dijo que había sido un cobarde. Le dije que no quería escuchar eso. Pero él insistió. Me dijo que había visto cómo mi madre me pedía dinero durante años. Había visto mis sacrificios. Había sabido que el testamento me dejaría fuera. Y aún así había permanecido callado. Después me pidió perdón. No por la casa. No por el dinero. Por haberme dejado creer que tenía que comprar mi lugar dentro de la familia. Le tomé la mano. Le dije que lo perdonaba. Pero también le dije que no volvería a pagar la deuda. Mi padre cerró los ojos. Lo entiendo. Fue la última conversación realmente clara que tuvimos. 3 días después, su corazón volvió a fallar. Esta vez no pudo recuperarse. Mi padre murió una madrugada de noviembre. El funeral fue pequeño. Yo permanecí al fondo de la iglesia. Durante la ceremonia, mi madre lloró. Sebastián también. Pero después del funeral ocurrió algo inesperado. Mi prima Laura se acercó a mí. Me dijo que había leído parte de los documentos. Quería saber si era verdad que yo había pagado la casa durante casi 7 años. Le mostré algunos comprobantes. Laura se quedó en silencio. Después sacó su teléfono. Me enseñó el grupo familiar.
Durante meses habían estado hablando de mí. Habían dicho que yo era egoísta. Que tenía demasiado dinero. Que tarde o temprano volvería. Pero ahora algunos familiares estaban comenzando a hacer preguntas. La historia que mi madre había contado durante años empezaba a romperse. Al día siguiente, mi tía Gloria reconoció delante de varios familiares que yo había pagado mucho más de lo que ellos sabían. La discusión terminó rápidamente. Por primera vez nadie podía fingir que no conocía los números. Mi madre me llamó esa noche. Su voz estaba completamente rota. Me dijo que la casa estaba a punto de perderse. Después pronunció una frase que nunca pensé escuchar. Quiero que tengas la casa. Le pregunté por qué. Porque ahora sé que te la debemos. No respondí inmediatamente. Había esperado escuchar esas palabras durante años. Pero cuando finalmente llegaron, ya no significaban lo mismo. Mi madre me dijo que el banco aceptaría detener el proceso si se pagaban todos los atrasos. La cantidad era de $26.000. Yo tenía ese dinero. Podía salvar la casa. Podía recuperar mi infancia. Podía conservar el lugar donde mi padre había vivido durante décadas. Durante toda la noche pensé en ello. Al amanecer tomé mi decisión. Pero antes de comunicársela a mi madre, regresé al viejo taller. Abrí la puerta. Miré las herramientas de mi padre. Entonces recordé el banco de madera que había encontrado semanas antes. Me acerqué. Debajo de una de las tablas había una pequeña caja. Nunca la había visto. La abrí. Dentro había una fotografía de mi padre y de mí cuando yo tenía 10 años. También había una nota. La reconocí inmediatamente por su letra. Decía que algún día esperaba verme sentada en una casa que fuera completamente mía. No decía aquella casa. No decía la casa de Maple Street. Solo decía que fuera mía. Me senté en el banco. Y finalmente entendí lo que mi padre había intentado enseñarme. Él no quería que yo heredara una casa cargada de deudas, secretos y culpa. Quería que construyera algo propio. Al día siguiente regresé al despacho del abogado. Mi madre estaba allí. Sebastián también. Sobre la mesa estaba el documento que podía convertir aquella casa en mía. Todos esperaban que yo pagara. Todos creían que finalmente había ganado. Pero cuando tomé asiento, empujé el documento hacia ellos. Y dije que no. Por primera vez, ninguno de ellos supo qué responder.